Bienvenidos a una nueva clase de química orgánica. Compuestos heterocíclicos. Aquí les dejamos los contenidos que vamos a desarrollar. Los heterocíclicos son compuestos cíclicos en donde uno o más de los átomos del anillo son distintos al carbono. Estos átomos diferentes al carbono se llaman heteroátomos. Los más comunes son el oxígeno, el nitrógeno y el azufre. Muchos de estos compuestos se conocen hace más de 100 años y se aislaron a partir de productos naturales. Es por eso que la mayoría tienen nombres comunes relacionados con su procedencia o con alguna propiedad. Estos nombres están tan arraigados que, aún existiendo la nomenclatura IUPAC sistemática, generalmente esta no se usa y se recomienda el uso de nombres comunes. Según la cantidad de anillos que tengan estos compuestos heterocíclicos, se van a clasificar en monocíclicos si tienen un anillo, en bicíclicos si tienen dos o más anillos. Y también los vamos a poder clasificar según su estructura. Algunos van a poder ser aromáticos y otros van a ser alicíclicos. Ahora vamos a estudiar los heterociclos pentagonales, es decir, que tienen anillos de 5 miembros con un solo heteroátomo. Estos se les llama compuestos pi excedentes debido a que tienen 6 electrones pi y solamente 5 átomos. Existe una gran cantidad de compuestos pentagonales cíclicos con un solo heteroátomo, pero son tres los que son los más importantes. Esto los vamos a poder ver en la diapositiva. Por un lado está el pirrol, por otro lado vamos a tener el furano y finalmente el tiofeno. A estos compuestos se los enumera dándole el menor número al heteroátomo y luego se continúa la numeración. Y también podemos utilizar letras griegas, en donde los átomos adyacentes al heteroátomo van a denominarse alfa, los que le siguen van a denominarse beta y así sucesivamente. Estos compuestos son aromáticos ya que cumplen con todos los criterios de aromaticidad que ya vimos en Orgánica 1. Por un lado son planos y tienen una nube pi ininterrumpida con un número impar de pares de electrones. Además, cada uno cuenta con 3 pares de electrones pi, 2 dobles enlaces y el tercer par va a provenir del heteroátomo. En estos compuestos, el heteroátomo está hibridado, los tres están hibridados sp2. Están enlazados a 2 átomos más de carbono cada uno mediante orbitales sp2. Y cada uno de ellos tiene un par de electrones no compartidos en un orbital pi, p, que forma parte del sistema de localizado pi. Como acá lo podemos ver, ¿sí?, por orbitales moleculares, en la estructura del furano. El furano, vean que el oxígeno, ¿sí?, está hibridado sp2, es trigonal planar, en donde está enlazado por orbitales sp2 a los 2 carbonos, ¿sí?, y tiene un par de electrones no enlazando también en un orbital sp2 y uno de los pares de electrones no enlazantes está en un orbital p, y es el que está formando parte del sistema pi deslocalizado y hace aromático a este compuesto. Para el furano y para el pirrol es exactamente igual. La naturaleza del heteroátomo va a modificar el grado de aromaticidad que tenga el anillo. Si hacemos una comparación de la energía de resonancia o la estabilización del benceno y los heterociclos, vemos que estos heterociclos son mucho menos estables que el benceno.
Esto es debido a las diferencias de electronegatividad que tienen los átomos, los heteroátomos respecto del carbono. Como el oxígeno, ¿sí?, es el más electronegativo de todos estos átomos, va a retener con mucho más fuerza el par de electrones no compartidos del enlace que está en el orbital p. Y eso hace que tenga una menor energía de deslocalización de estos electrones pi. Por eso que tiene 16 kilocalorías por mol. Luego le sigue el pirrol, luego el tiofeno, que tiene azufre, y por último el carbono. Por eso el carbono, al ser menos electronegativo que todos estos átomos, tiene una mayor energía de deslocalización, ¿sí?, de 36 kilocalorías por mol. Es por ello que al disminuir la energía de deslocalización se hacen menos aromáticos. Es por eso que el furano es el menos aromático de todos ellos. Veamos ahora las estructuras de resonancia del pirrol, del furano y del tiofeno. Recordemos que en todos los casos lo que vamos a deslocalizar es una carga negativa. En estos tres compuestos tenemos la misma cantidad de estructuras de resonancia, pero observemos que en algunas de ellas tenemos una predominancia de estructuras donde tenemos una carga positiva sobre los heteroátomos. En estos casos, cuanto más electronegativo sea el heteroátomo, menos va a contribuir esta estructura de resonancia a la estabilidad del compuesto. Es por esto que el furano, en donde tenemos el heteroátomo más electronegativo, la carga positiva sobre este heteroátomo va a ser la que va a generar las estructuras menos contribuyentes, por ende va a ser el compuesto que menor estabilidad va a tener. Ahora vamos a estudiar las propiedades ácido-base del pirrol. El pirrol es una base débil y toma un protón del medio en el carbono 2. No lo hace sobre el nitrógeno como otras bases, ¿sí?, debido a que si el par de electrones no compartido del nitrógeno toma el protón, perdería la aromaticidad. Vean que al protonarse en carbono 2, este ácido conjugado, ¿sí?, tiene un pK de 3,8. Es un ácido fuerte. Y es por eso que al tener un ácido conjugado fuerte, la base es débil. Si comparamos la basicidad con su análogo, que está completamente saturado, que es la pirrolidina, vemos que acá sí la pirrolidina va a protonarse en el nitrógeno, debido a que el par de electrones no compartido del nitrógeno está en un orbital sp3 localizado. Y esto lo hace muy básico. Vean que el pK del ácido conjugado de la pirrolidina es mucho más grande, es de 11,27, es decir que es un ácido conjugado débil. Al ser débil el ácido conjugado, la base va a ser fuerte. Por otro lado, también el pirrol es un ácido débil, es decir, pierde su protón, generando esta base conjugada. El pirrol es un ácido débil, pero va a ser más ácido que su análogo saturado, que la pirrolidina, ¿sí?, debido a que el nitrógeno en el pirrol está hibridado sp2 y soporta mejor la carga negativa. En cambio, en la pirrolidina la hibridación es sp3 y es menos electronegativo. El anión pirrolato, que continúa siendo un compuesto aromático, va a actuar como nucleófilo dando reacciones de sustitución nucleofílica. Acá en la diapositiva podemos ver un ejemplo de una sustitución nucleofílica al hacerlo reaccionar con cloruros de acilo. Los heterociclos pentagonales con un solo heteroátomo no van a reaccionar con electrófilos a nivel del heteroátomo, porque son poco básicos, pero sí van a dar reacciones de sustitución electrofílica aromática, como las que estudiamos en la teoría de aromáticos.
El furano, que es el menos aromático de los tres compuestos que estamos estudiando, además va a dar reacciones de adición, reacciones de apertura de anillo y cicloadiciones de Diels-Alder. La sustitución electrofílica en el pirrol, el furano y el tiofeno se puede dar en dos posiciones, en el carbono 2 o alfa y en el carbono 3 o beta. Si analizamos la estabilidad del complejo sigma en cada una de estas dos posiciones, vemos que en la posición beta vamos a tener dos estructuras de resonancia estabilizando ese complejo sigma. Una de ellas, esta que se marca aquí, es especialmente estable debido a que tienen todos los átomos el octeto completo. Y por ende, la carga positiva en el nitrógeno se soporta bien, porque todos los átomos tienen el octeto completo. En la posición alfa vemos que hay tres estructuras de resonancia que estabilizan el complejo sigma y también presenta una estructura especialmente estable con el octeto completo. Como en la posición alfa hay tres estructuras de resonancia que estabilizan el complejo sigma, este es mucho más estable y por ende está favorecida la posición 2 a la sustitución electrofílica aromática. En el caso de que ambas posiciones alfa estén ocupadas, la sustitución electrofílica se va a dar en el carbono 3 o el carbono beta. La mayor reactividad de los heterociclos pentagonales con un heteroátomo en relación al benceno se va a deber a que el intermediario de reacción es más estable, o sea, una de las estructuras va a tener octetos completos. La reactividad es comparable a la de un anillo de benceno activado por un grupo dador de electrones, como puede ser un fenol o una anilina. El tiofeno es el menos reactivo de todos, de estos tres heterociclos, porque los electrones pi se encuentran en un orbital p3, del nivel 3. En cambio, en el pirrol y en el furano, estos electrones están en un 2p y se superponen mucho mejor con el orbital 2p del carbono al deslocalizar. El pirrol va a ser más reactivo que el furano debido a su menor electronegatividad en el heteroátomo. Debido a que los heterociclos pentagonales son más reactivos a la sustitución electrofílica aromática que el benceno, los reactivos que vamos a utilizar son más suaves y las condiciones de reacción son más moderadas. En algunos casos no va a ser necesario utilizar catalizador. Para la nitración del pirrol, el furano y el tiofeno se va a utilizar ácido nítrico en presencia de anhídrido acético, ya que no necesita condiciones más fuertes, ¿sí? No se utiliza el ácido sulfúrico. Para el pirrol y el furano no se puede utilizar particularmente el ácido sulfúrico porque en ácidos próticos el furano va a sufrir una apertura de anillo y el pirrol se va a polimerizar. Como el pirrol es más reactivo que el tiofeno, las condiciones son aún menos enérgicas. Vean que el furano va a reaccionar a 0 grados centígrados, el tiofeno va a reaccionar a 0 grados centígrados y el pirrol a menos 10 grados centígrados. Vemos aquí los productos de la nitración, se ve que se producen ambos, tanto en posición 2 como en posición 3, pero hay una mayor proporción, ¿sí?, de el 2-nitro furano y, el tiofeno y el 2-nitropirrol. Para la sulfonación del pirrol, el furano y el tiofeno no se va a utilizar ácido sulfúrico por las reacciones secundarias que sufren el pirrol y el furano, como explicó Álvaro anteriormente. Como agente sulfonante se va a utilizar, ¿sí?, el N-sulfonato de piridinio. En cambio, para la halogenación no va a hacer falta catalizador. Tanto el furano como el tiofeno como el pirrol van a reaccionar con la molécula de bromo. El pirrol, al estar
tan activado a la sustitución electrofílica aromática, va a poder sufrir múltiples halogenaciones como vemos en la diapositiva. Ahora bien, si las dos posiciones adyacentes al heteroátomo están ocupadas, como ya explicamos anteriormente, la sustitución electrofílica va a ocurrir en el carbono 3 o el carbono beta. Para la asilación de Fiedel-Crafts de estos heterociclos, vamos a utilizar diferentes catalizadores dependiendo de la reactividad relativa de ellos. Por ejemplo, el pirrol, que está muy activado a la sustitución electrofílica aromática, vamos a utilizar anhídrido acético para asilar, como reactivo asilante, sin ningún catalizador. En cambio, para el furano, que es menos reactivo, utilizamos un cloruro de ácido y el trifluoruro de boro como ácido de Lewis. Este es un ácido de Lewis débil. El tiofeno, que es un poco menos reactivo que el furano, también utilizamos un cloruro de ácido y un ácido de Lewis un poquito más fuerte, como es el tetracloruro de estaño. Y a diferencia del benceno, que utilizamos el tricloruro de aluminio, que es un ácido de Lewis muy fuerte. Y ya que el benceno obviamente es menos reactivo que estos heterocíclicos. Veamos ahora la reacción de ciclo-adición, la Diels-Alder. Esta reacción ya la estudiamos en la teoría de dienos. Recordemos un poco. Un dieno conjugado va a atacar nucleofílicamente a un dienófilo. El dienófilo es un compuesto que tiene un doble o un triple enlace que a su vez tiene unido en uno de los carbonos a un grupo atraedor de electrones. Esto va a dejar densidad de carga positiva sobre el otro carbono, que es el que va a ser atacado por el dieno. En el dieno, los grupos dadores de electrones van a aumentar la nucleofilicidad. El furano va a ser el único que va a reaccionar mediante estas reacciones de ciclo-adición, debido a que es el poco estable al ser el menos aromático de todos. Cuando el dieno que reacciona en esta reacción de ciclo-adición con el furano es cíclico, ¿sí? Como en este caso de aquí, vamos a tener un producto que es bicíclico, es decir, va a tener dos ciclos, ¿sí?, condensados. Veamos ahora algunas moléculas que tienen interés biológico que contienen al anillo de pirrol. El anillo de porfirina va a estar formado por 4 anillos pirrol unidos por puentes de un carbono, que se denominan puentes metino. Esta molécula forma parte de la estructura de pigmentos como pueden ser la clorofila y además de la proteína hemoglobina. En este caso vemos el grupo hemo, que es un grupo prostético que está en la hemoglobina y la mioglobina. Este grupo prostético está formado por coordinación entre el anillo de porfirina, ¿sí?, con un átomo de hierro más 2, un átomo metálico. Este grupo hemo también se encuentra en citocromos o enzimas como catalasa y óxido nítrico sintetasa. La porfirina también está formando el pigmento como las clorofilas. En las clorofilas tenemos que esta porfirina tiene un grupo, un ion magnesio más 2 coordinado con los nitrógenos de los anillos de pirrol. Y la diferencia también con el grupo hemo es que tiene un anillo de ciclopentanona. Aquí se ve en la estructura. La clorofila es el pigmento fotosintético que va a otorgar el color verde que está presente en las plantas.
estas son las moléculas que son responsables de la transformación de la energía lumínica a energía química en el proceso denominado fotosíntesis. Veamos otros compuestos que tienen interés biológico y que derivan del pirrol o la pirrolidina. Por ejemplo, veamos la povidona, que es una mezcla de polivinilpirrolidona e iodo molecular. Este compuesto tiene tiene acción desinfectante y es antiséptico. Por ejemplo, tenemos el ketorolac, que es un analgésico, deriva o presenta en su estructura un anillo de pirrol, y la prolina, que es uno de los 20 aminoácidos naturales, presenta también un anillo de pirrolidina. Ahora vamos a estudiar los heterociclos pentagonales con 2 heteroátomos en su estructura, y particularmente vamos a estudiar los 1,3 azoles, así se llaman. 1,3 debido a que los heteroátomos están en posición 1 y en posición 3. También hay otros azoles como los 1,2 azoles, en donde los heteroátomos están en el carbono 1 y en el carbono 2, pero estos no lo vamos a estudiar en esta teoría. Vamos a estudiar por un lado el imidazol, que tiene 2 nitrógenos. También vamos a estudiar el oxazol, que tiene un oxígeno y un nitrógeno, y el tiazol, que tiene un azufre y un nitrógeno. El imidazol tiene 2 tipos de nitrógenos. Vamos a tener ambos, ¿sí? Ambos nitrógenos están hibridados sp2, pero uno es similar al del pirrol, que ya vimos, en donde el par de electrones no enlazados está en un orbital p y forma parte del sistema deslocalizado pi. Y el otro nitrógeno, ¿sí? El par de electrones no compartidos está localizado en un orbital sp2. El nitrógeno que está presente en los otros azoles, como el oxazol y el tiazol, también tienen el par de electrones no compartidos localizado en un orbital sp2. Aquí tenemos representado, ¿sí?, uno de los azoles, el imidazol, y por orbitales moleculares. Entonces vemos bien, acá este es el nitrógeno pirrólico, ¿sí?, o similar al pirrol, que tiene el par de electrones en un orbital p y está deslocalizado, formando la nube pi, y en el otro nitrógeno vamos a tener el par de electrones no enlazados en un orbital sp2, localizado, y no forma parte del sistema pi. Veamos ahora las estructuras de resonancia de los 1,3 azoles. Recordemos que para hacer las estructuras de resonancia vamos a comenzar moviendo los electrones del orbital p del heteroátomo, que sería del nitrógeno, del oxígeno o del azufre, para que entre en resonancia con el anillo. En este caso, en las estructuras de resonancia, recordemos que vamos a dejar una carga negativa sobre el anillo y la carga positiva va a caer sobre el heteroátomo. Veamos ahora las propiedades ácido-base del imidazol. El imidazol es una base más fuerte que el pirrol o que la piridina. En soluciones ácidas lo que va a ocurrir es que se va a protonar el nitrógeno, que tiene el par de electrones no enlazados en el orbital sp2. El pKa del imidazol protonado es de 6,8, por lo que a pH fisiológico van a existir sus dos formas, la forma desprotonada y la forma protonada. Por otro lado, el imidazol también tiene propiedades ácidas. Es más ácido que el pirrol debido a que tiene este grupo, el nitrógeno, que es electrón atrayente, hace un efecto inductivo atraedor de electrones que ayuda a dispersar la carga negativa. Tanto la base conjugada como el ácido conjugado como la base conjugada tienen dos estructuras de resonancia que son equivalentes. Esto quiere decir que los nitrógenos, tanto en el ácido conjugado como en la base conjugada, se vuelven equivalentes
cuando se protona o desprotona el imidazol. Si comparamos la basicidad de los 1,3 diazoles, podemos establecer un orden de basicidad decreciente, en donde primero vamos a tener el imidazol, luego va a seguir el oxazol y por último el tiazol. Si analizamos los pK de los ácidos conjugados, a menor pK, más ácido y por ende más estable la base. ¿Por qué? Porque recordemos que se libera más fácilmente el protón. Este orden de basicidad se explica mediante el análisis de las estructuras de resonancia de los ácidos conjugados. Tenemos que el imidazol protonado va a tener, como ya dijimos, dos formas de resonancia idénticas, ¿sí? En donde los nitrógenos van a ser idénticos. Esto hace que el imidazol sea muy estable, el ácido conjugado, y por ende sea más básico. En cambio, en el oxazol y en el tiazol, las estructuras de resonancia no son equivalentes. Tanto el azufre como el oxígeno no van a soportar muy bien la carga positiva que deja esta estructura de resonancia por su electronegatividad. Más que nada el oxígeno, ¿sí? Porque es mucho más electronegativo. Es por esto que la estabilidad del ácido conjugado es menor y por ende la base es menos fuerte. El imidazol, al tener un hidrógeno unido a uno de los nitrógenos, puede presentar tautomería. Los dos tautómeros, en este caso, van a ser idénticos. Esto hace que las posiciones 4 y 5 del imidazol sean equivalentes. Esto quiere decir que frente a una sustitución electrofílica aromática, por ejemplo, una nitración, vamos a tener una mezcla de los dos tautómeros. La reactividad de los azoles va a ser intermedia, va a estar entre el pirrol y el tiofenofurano. Las distintas sustituciones electrofílicas aromáticas que se pueden dar pueden ser sulfonaciones, nitraciones, alquilaciones y acilaciones. Vamos a repasar el mecanismo de la sustitución electrofílica aromática con un ejemplo, teniendo el imidazol y el ion nitrosonio. Es una nitración. Recuerden que esto se genera con una mezcla de ácido nítrico y ácido sulfúrico. El primer paso es el ataque nucleofílico de los electrones pi del imidazol hacia el electrófilo, generando el complejo sigma que está estabilizado por resonancia. Luego, el anión va a tomar, el sulfato ácido va a tomar el protón y va a retomar la aromaticidad, el imidazol. Y así se va a formar, se va a nitrar, ¿sí? En posición 2, pero este producto va a entrar o va a estar en equilibrio con el tautómero. Ahora veamos la orientación de la sustitución electrofílica aromática en los azoles. Cuando sufrimos una sustitución electrofílica, como vemos acá en la diapositiva, como por ejemplo una nitración, lo que va a poder ocurrir es que esta sustitución se va a poder dar en tres lugares posibles. Puede ocurrir en el carbono 2, puede ocurrir en el carbono 4 o puede ocurrir en el carbono 5. Lo que va a ocurrir en términos generales es que luego del ataque en la posición 2 y en la posición 4 van a ser menos estables las estructuras que se generan y lo que va a ocurrir es que se va a formar en la posición 5. Veamos esto con un poco más de detalle. En la posición 2 vamos a ver que obtenemos 3 estructuras de resonancia, al igual que para la posición 5. Pero, a diferencia de lo que ocurre en la posición 5, en la posición 2 vamos a tener una de esas estructuras de resonancia
uno de los nitrógenos va a tener el octeto incompleto. Recordemos que el nitrógeno es más electronegativo que el carbono, por ende lo va a soportar menos y esto va a hacer que esa estructura sea muy inestable. En cambio, cuando el ataque ocurre en la posición 4, presenta menos estructuras contribuyentes con respecto a la posición 5. Esto es de esta forma, lo que ocurre es que la sustitución va a ocurrir en la posición en el carbono número 5. Aquí tenemos compuestos de interés biológicos que tienen en su estructura anillos de imidazol. Por ejemplo, la cimetidina, que es un antiulceroso, es un medicamento sintético. El metronidazol, que también el nitroimidazol es antimicrobiano. Tenemos la histamina, que es un mediador químico, ¿sí? Que deriva del aminoácido histidina. Y también la histidina, que la L-histidina es un aminoácido natural presente en las proteínas. Veamos ahora compuestos heterocíclicos con anillos fusionados o condensados 6,5. El indol es un pirrol fusionado al benceno, como lo podemos ver aquí en la diapositiva. En cambio, el benzofurano es un benceno fusionado con un furano. Finalmente, el benzotiofeno es un benceno fusionado con el tiofeno. Tanto el indol como el benzofurano y el benzotiofeno son sistemas aromáticos, los dos anillos son planares y por ende tienen una deslocalización de los electrones y son aromáticos. El menos aromático de todos es el benzofurano, debido a la electronegatividad del oxígeno que hace que comparta menos sus electrones pi. Vamos a ver las estructuras de resonancias en el indol. Tenemos que tiene 4 estructuras de resonancia. Aquellas que son más contribuyentes son las que dejan la densidad electrónica sobre el anillo pirrólico, debido a que tiene el nitrógeno que es más electronegativo, y también aquellas que mantienen la aromaticidad del anillo bencenoide, ¿sí? Del anillo del benceno. Por ejemplo, esta estructura de aquí, donde el anillo bencenoide pierde la aromaticidad, no tiene la aromaticidad, es menos estable. Aquí tenemos una representación por orbitales moleculares del indol, donde vemos que es planar y todos los orbitales p están formando un sistema deslocalizado. Ahora vamos a estudiar las reacciones de sustitución electrofílica en el indol. Estas reacciones, la sustitución electrofílica se va a dar en el anillo pirrólico, debido a que está más activado a la sustitución electrofílica aromática que el anillo de benceno. En el caso de las sustituciones electrofílicas en el indol, vamos a ver que esta sustitución puede ocurrir en dos posiciones, o en el carbono 2 o en el carbono 3. Lo que va a ocurrir es que la sustitución se va a dar preferentemente en la posición 3, debido a que se va a formar un intermediario en donde la estructura aromática bencenoide no se ve afectada, o sea, se mantiene siempre la aromaticidad. En cambio, cuando reacciona en la posición 2, sí ocurre un intermediario en donde esta estructura aromática se ve afectada, haciendo de esta manera que la sustitución se dé preferentemente en la posición 3. El anillo indol se presenta en varios compuestos de interés biológico. Por ejemplo, el triptofano, que es un aminoácido presente en las proteínas, la serotonina, que es un neurotransmisor que deriva del triptofano, y también en fármacos sintéticos como el sumatriptano, que es un análogo de la serotonina. Además, esta estructura indólica también se halla en una gran variedad de compuestos que se conocen como alcaloides. Vamos a estudiar ahora los compuestos heterocíclicos hexagonales con un heteroátomo. Vamos a tomar como ejemplo la piridina.
La piridina es un compuesto cíclico de 6 miembros que contiene un heteroátomo de nitrógeno en el anillo. Presenta un momento dipolar orientado hacia el nitrógeno este momento dipolar está orientado hacia el nitrógeno debido a la electronegatividad que tiene el mismo y al par de electrones no enlazados que se ubican en el orbital sp2. La piridina, como podemos verla, es aromática y además presenta diversas estructuras de resonancia. La piridina se comporta como una base. En solución va a tomar un protón formando el ácido conjugado. Si lo comparamos con su contraparte saturada, que es la piperidina es mucho más básica debido a que tiene el par de electrones no compartidos en un orbital sp3. En cambio, la piridina tiene el par de electrones no compartidos en un orbital sp2. El orbital sp2, como ya saben, es un orbital que tiene mayor electronegatividad y por ende tiene menor tendencia a compartir sus electrones. Y es por eso que la piridina es menos básica que la piperidina. Pero si lo comparamos con el pirrol, esta piridina es más básica que el pirrol, debido a que el par de electrones no compartidos del nitrógeno en el pirrol está deslocalizado por la resonancia. En una sustitución electrofílica aromática, la piridina se va a parecer a un benceno desactivado. Es por esto que vamos a tener que utilizar condiciones muy enérgicas para la reacción de nitración, de sulfonación y de halogenación. En este caso, la piridina no va a dar reacciones de acilación. En la mayoría de los casos, la sustitución electrofílica sobre los carbonos de la piridina es muchísimo más lenta que la sustitución electrofílica sobre el benceno. La razón se debe a que el electrófilo va a preferir reaccionar con los electrones de no enlace del nitrógeno. La capacidad nucleofílica del orbital de no enlace del nitrógeno va a dificultar la sustitución electrofílica aromática en los carbonos de la piridina. Esto es debido a que reacciona con los electrófilos desactivando el heterociclo, porque deja una carga positiva sobre el nitrógeno, lo que incrementa la energía de activación para formar un segundo catión sobre los carbonos del anillo, como quedaría en una sustitución electrofílica aromática. En la piridina, en la sustitución electrofílica aromática, el electrófilo se va a unir preferentemente al carbono 3 o beta. Veamos entonces por qué se va a unir el electrófilo preferentemente a este carbono 3 o beta. La regioselectividad que tiene esta reacción la vamos a poder entender si analizamos la estabilidad de los diferentes intermediarios catiónicos que vamos a obtener cuando el electrófilo ataque cada uno de los carbonos diferentes. O sea que vamos a tener que ver las estructuras que ocurren al atacar en el carbono 2, en el carbono 3 y en el carbono 4. Cuando el electrófilo se une al carbono 2 o al carbono 4, en una de las formas canónicas del carbocatión intermediario, la carga positiva se va a encontrar sobre el nitrógeno. Este carbocatión es muy inestable debido a que el nitrógeno queda con octetos incompletos y hacen que el estado de transición necesite mucha energía para formarse de esta manera el compuesto en la posición 2 o en la posición 4. Cuando el electrófilo en cambio ataca el carbono 3 de la piridina, en ninguna de las formas canónicas del catión intermediario la carga positiva va a estar sobre el nitrógeno. Esto hace que sean estructuras más estables y por ende sea más fácil formar este compuesto de sustitución electrofílica. La piridina también da reacción de sustitución nucleofílica aromática.
y esta es mucho más reactiva que el benceno a esta sustitución debido a que presenta un átomo de nitrógeno que es más electronegativo que el carbono. Las posiciones favorecidas para la sustitución nucleofílica son las posiciones 2 y la posición 4, debido a que los intermediarios aniónicos que se forman son más estables, ya que dejan una estructura de resonancia con carga negativa sobre el nitrógeno, que al ser un átomo más electronegativo que el carbono, estabiliza mejor la carga negativa. En cambio, en la posición 3, la carga negativa nunca cae sobre el heteroátomo. Cuando las piridinas están sustituidas con grupos salientes, buenos grupos salientes, por ejemplo, bases débiles como los halógenos, reaccionan mucho más fácil con los nucleófilos. La reacción de Chichi-Babin es una reacción de sustitución nucleofílica atípica. Es atípica porque lo que ocurre es la sustitución de un hidruro. Este tipo de reacción es permitida debido a la alta reactividad que tiene la piridina a la sustitución nucleofílica aromática. La piridina puede reaccionar con una base fuerte como el amiduro, que va a sustituir un hidruro por un grupo amino. Esto está favorecido por la presencia del heteroátomo, es decir, el nitrógeno, que al ser más electronegativo que el carbono, deja a los carbonos adyacentes más electropositivos. Y por esto, esta reacción va a ocurrir en la posición 2 o en la posición 6. O, como podemos decirle, ambas posiciones alfa. Veamos ahora el mecanismo de esta reacción. Lo primero que va a ocurrir es que el amiduro va a atacar al carbono electrofílico de la piridina. Esto nos va a generar un complejo que está estabilizado por resonancia. Posteriormente, lo que va a ocurrir es que se va a eliminar el hidruro y se va a retomar la aromaticidad que teníamos del compuesto. El ion hidruro expulsado va a captar un átomo de hidrógeno del grupo amino que recién se unió a la piridina. Esto va a formar hidrógeno molecular que se va en forma de gas, y lo que va a ocurrir es un último paso de protonación mediante el agregado de agua o ácido. El anillo piridínico está presente en algunos compuestos de interés biológico, como por ejemplo la nicotina, el ácido nicotínico o niacina, que es la vitamina B3, y el piridoxol, como vemos aquí, que es la vitamina B6. Estos son compuestos que están presentes en la naturaleza. También hay fármacos que contienen el anillo de piridina en su estructura, como por ejemplo el pinacidilo, que se utiliza para el tratamiento de la hipertensión, y el omeprazol, que es un antiácido. También encontramos compuestos heterocíclicos hexagonales en donde el heteroátomo es un átomo de oxígeno. Estos son los piranos. Vamos a encontrar el alfa pirano y el gamma pirano. Estos compuestos no presentan propiedades aromáticas porque uno de sus carbonos, en el caso del alfa pirano el 2 y en el caso del gamma pirano el 4, tienen una hibridación sp3. A su vez encontramos derivados de estos, que es la alfa pirona y la gamma pirona. Diversas estructuras orgánicas tienen en su esqueleto anillos hexagonales de tetrahidropirano, como por ejemplo los monosacáridos. Las hexosas, como la glucosa, que está representada en este caso, están formando un hemiacetal cíclico y tienen un anillo, ¿sí?, de hidropirano, tetrahidropirano. Esta es la alfa de glucopiranosa. Esto lo vamos a ver más adelante en la teoría de hidratos de carbono. También podemos encontrar compuestos heterocíclicos hexagonales con dos heteroátomos.
Dentro de estos compuestos vamos a encontrar las diacinas, como podemos ver en la primera parte de la transparencia. Las diacinas son ciclos aromáticos de 6 átomos que tienen 2 nitrógenos. Uno de los compuestos más importantes que vamos a encontrar es la pirimidina, que es muy importante porque forma parte de los nucleótidos que van a formar el ADN. Las bases nitrogenadas que derivan de hidroxipiridinas, que son el uracilo, la timina y la citosina, estos se encuentran bajo tautomería cetoenólica, siendo la forma ceto la más estable, que es como está representada aquí. Además de estar presente el anillo de piridina en las bases nitrogenadas que forman parte de los ácidos nucleicos, también los tenemos en otros compuestos de interés biológico. Por ejemplo, en la vitamina B1 tenemos un anillo de piridina, también en los barbitúricos hay anillos de hidroxipiridina. En algunos fármacos también están presentes, como en el acetate, que es un antiviral, y en este otro compuesto, que es un antimicrobiano. También tenemos compuestos heterocíclicos con anillos fusionados o condensados 6,6. Estos compuestos van a ser la quinolina y la isoquinolina. También los vamos a encontrar que se los denominan benzopiridinas, ya que están constituidos por un anillo de benceno y un anillo de piridina fusionados. La isoquinolina y la quinolina, al igual que la piridina, tienen un nitrógeno, ¿sí?, que contiene el par de electrones no compartidos localizado en un orbital sp2, por lo que va a actuar como una amina terciaria y se va a protonar para generar el catión quinolinio o el catión isoquinolinio. La sustitución electrofílica aromática en la quinolina e isoquinolina no va a ocurrir en el anillo piridínico porque está muy desactivado por la presencia del nitrógeno. Además, la formación de cationes, como ya vimos anteriormente, por la sustitución en el nitrógeno, va a desactivar aún más el anillo piridínico. La sustitución electrofílica aromática de la quinolina e isoquinolina se va a dar en el anillo bencenoide y en condiciones similares a las que se utilizarían en el benceno. Ahora vamos a ver qué posición es favorable para la sustitución electrofílica aromática en el anillo bencenoide. Tenemos la posición 5, el ataque en 6 o el ataque en 8. Vemos que cuando el electrófilo entra en posición 5 y en 8, tenemos que el intermediario sigma catiónico está estabilizado por resonancia, tiene 2 estructuras de resonancia que no afectan la aromaticidad del anillo piridínico. En el caso del 5, igual tiene estas 2 estructuras que no afectan el anillo piridínico. Pero cuando el electrófilo se une en el carbono 6, vemos que solamente tiene una estructura, no tiene estructura de resonancia adicional que no afecte el anillo de piridina, la aromaticidad. Es por eso que esta posición es la menos estable y está favorecida tanto en la isoquinolina como en la quinolina la posición 5 y 8. Veamos ahora algunos ejemplos de sustitución electrofílica aromática en la isoquinolina y la quinolina. La nitración de la quinolina va a dar se ocurre con ácido sulfúrico y ácido nítrico, al igual que lo hacíamos para el benceno, y nos va a dar una mezcla de productos en la misma proporción, ya sea la nitración en el carbono 5 como en el carbono 8. En cambio, para la isoquinolina la nitración va a ocurrir casi preferentemente sobre el carbono 5. Ambas benzopiridinas van a poder presentar reacciones también de halogenación, ya sea de cloración y de bromación, y lo que va a ocurrir es que en la quinolina se van a obtener los productos halogenados en el carbono 5 o en el carbono 8, también en la misma proporción.
pero nuevamente en la isoquinolina se va a obtener casi exclusivamente el compuesto halogenado en el carbono 5. El catalizador empleado en esta reacción de halogenación es ácido sulfúrico y sulfato de mercurio. Esto cambia con respecto al catalizador que usábamos para el benceno, que es el tricloruro de aluminio o el tribromuro de hierro. Debido a que si se utilizan estos catalizadores, se forman un complejo con el nitrógeno y hace que la posición 8 quede impedida estéricamente y no reaccione, obteniéndose únicamente la bromación, el derivado bromado en el carbono 5. Es por eso que se utiliza el sulfato de mercurio como catalizador. La sustitución nucleofílica aromática es una reacción que es muy característica de la isoquinolina y de la quinolina. De hecho, son mucho más reactivas que la pirina para este tipo de reacciones. La quinolina y la isoquinolina van a reaccionar el anillo piridínico, que es el que está activado en la sustitución nucleofílica aromática. Van a reaccionar con nucleófilos fuertes como el amiduro, alquiluros de litio o carbaniones, y las posiciones favorecidas van a ser la posición 2 y 4 en la quinolina, dando estos dos derivados, y en la isoquinolina la posición favorecida va a ser la posición 1. Las quinolinas o isoquinolinas sustituidas con grupos salientes, buenos grupos salientes, tanto en el carbono 4 como en el carbono 2, van a reaccionar fácilmente con nucleófilos para dar reacciones, dar reacciones de sustitución nucleofílica aromática y sustituir al grupo saliente. En este caso, están planteada la reacción con carbaniones, ¿sí? Este carbanión en medio básico toma el protón alfa y genera un carbanión que va a reaccionar como nucleófilo sustituyendo a este cloro. En el caso de la isoquinolina, las isoquinolinas sustituidas en el carbono 1 con un buen grupo saliente, por ejemplo un halógeno, también van a reaccionar con carbaniones para dar los derivados sustituidos en carbono 1. La estructura de la quinolina está presente en varios alcaloides de interés biológico, por ejemplo la quinina, que es un alcaloide utilizado para tratar la malaria y que ha sido una estructura base para el diseño de nuevos fármacos para tratar esta enfermedad. La cianina, que tiene dos núcleos de quinolina, es un colorante y que tiene importancia comercial, y la papaverina, que es un alcaloide derivado del opio y que se lo utiliza como relajante del músculo liso y vasodilatador. Existen compuestos heterocíclicos con anillos funcionados 6S que tienen un importante interés biológico. En este caso son los flavonoides. Dentro de ellos vamos a encontrar derivados de la cromona y de la 2-fenilcromona. Los vamos a encontrar principalmente en vegetales, en semillas, en frutas y en algunas bebidas como puede ser el vino y la cerveza. Dentro de sus características de interés biológico que vamos a encontrar es que son antioxidantes, tienen la capacidad de eliminar radicales libres, tienen capacidad antiinflamatoria, viral o antialergénica. Aquí tenemos ejemplos de flavonoides. Por ejemplo, la galanzina, esta estructura de aquí, y la quercitina es esta otra estructura de aquí, que tiene los anillos fusionados de benceno y de la gamma-pirona. Aquí también lo podemos observar. La quercitina es el flavonoide de mayor consumo y se lo ingiere en la piel de manzana, el té, las cebollas,
el coliflor y el brócoli. Otros compuestos heterocíclicos con anillos fusionados de interés biológico que vamos a encontrar son las purinas. La estructura de la purina son dos heterociclos fusionados, uno de 6 miembros, la pirimidina, y otro de 5 miembros, el imidazol. 3 de los nitrógenos que vamos a encontrar son básicos porque tienen un par de electrones no compartidos. Algunos compuestos de interés biológico que tienen un anillo de purina en su estructura son las bases nitrogenadas adenina y guanina, que están presentes en el ADN y el ARN, y también el ácido úrico. Este ácido úrico es un componente principal o el producto principal de las degradaciones de las purinas en el organismo. Los compuestos de interés biológico que derivan también de purina son las antinas. Estos son alcaloides que tienen una gran actividad biológica. Específicamente las antinas es la 2,6-hidroxipurina. Como tiene en su estructura dos grupos enoles, puede estar en equilibrio con su forma ceto. La forma ceto, como ven aquí, es mucho más estable que la forma enólica. Dentro de las antinas vamos a encontrar las N-metilsantinas, que son alcaloides que están ampliamente distribuidos en la naturaleza. Uno de estos N-metilsantinas que encontramos es la cafeína, que se encuentra preferentemente en el café y que tiene la característica de tener 3 grupos metilos en los nitrógenos 1, 3 y 7. Por otro lado, vamos a encontrar la teofilina, que en este caso tiene solamente 2 grupos metilos, uno en el nitrógeno 1 y otro en el nitrógeno 3. Y la teofilina se encuentra preferentemente en el té. Finalmente, la teobromina, que se encuentra preferentemente en el cacao, tiene también 2 grupos metilos, pero en este caso va a tener en el nitrógeno 3 y en el nitrógeno 7. Los beta-lactámicos son compuestos heterociclos con anillos fusionados de gran interés biológico debido a que forman parte de una familia de antibióticos ampliamente usados que son los beta-lactámicos. El anillo de beta-lactama es un anillo de 4 miembros que tiene un nitrógeno como heteroátomo. Y este anillo de beta-lactama está fusionado a otro ciclo, a otro anillo, por ejemplo, a un anillo de 5 miembros con un átomo de azufre. Cuando está fusionado a este otro anillo se les llama de tipo penicilina. Todas las penicilinas tienen esta estructura. De tipo clavulinato también cambia a la de penicilina el heteroátomo del ciclo de 5 miembros, que en vez de ser azufre es un oxígeno. El de tipo cefalina tiene el anillo de beta-lactámico fusionado a un anillo de 6 miembros con un átomo de azufre. Y el tipo carbapenem tiene un anillo de 5 miembros fusionado al anillo de beta-lactámico sin ningún heteroátomo. Aquí podemos ver 2 ejemplos de antibióticos beta-lactámicos. Por un lado, la amoxicilina, que podemos ver la estructura, en donde en rojo tenemos marcado el anillo de penicilina. Y por otro lado, el imipenem, en donde en rojo vamos a tener marcado el anillo de carbapenem. Veamos ahora distintas vitaminas con anillos heterocíclicos, en este caso el grupo B hidrosolubles. Por un lado tenemos la vitamina B3 o niacina, que ya la vimos en diapositivas anteriores, en donde esta vitamina lo que tiene es un anillo de piridina. Está encargada principalmente del metabolismo energético de la célula y de la reparación del ADN. También vamos a encontrar la vitamina B1 o tiamina, que en su estructura va a presentar un anillo de pirimidina y otro de tiazol. Su principal función biológica es la del metabolismo de las azúcares y
del sistema y está presente en el sistema nervioso. La riboflavina, que es la vitamina B2, es derivado de la flavina, tiene 3 anillos fusionados que se le llama isoaloxacina. Y este sistema de anillo tricíclico está conjugado a un hidrato de carbono. Este favorece la absorción tanto de proteínas, de grasas y de los hidratos de carbono. También vamos a encontrar dentro de este grupo B hidrosolubles a la vitamina B6 o piridoxina, en donde lo que vamos a encontrar es que tiene un anillo de piridina y su principal función biológica es la del crecimiento, conservación y reproducción de todas las células del organismo. Por otro lado vamos a encontrar a la biotina o vitamina B7, en donde tiene un anillo de imidazol que está fusionado con un anillo de tetrahidrotiofeno. La principal función biológica que tiene la vitamina B7 es la de intervenir en el metabolismo de los hidratos de carbono, de las grasas, de los aminoácidos y también de las purinas. El ácido fólico o la vitamina B9 está formado por un anillo fusionado de pirimidina fusionado con un anillo de piracina. Esta vitamina actúa en la replicación del ADN y por ende la producción y mantenimiento de nuevas células. Finalmente, dentro de este grupo B hidrosolubles vamos a encontrar a la vitamina B12 o cobalamina, en donde esta vitamina está formada por un anillo que es similar a la porfirina llamado corrina. Este anillo se une a un metal de cobalto más 3. Tiene importancia principalmente en el crecimiento, en el desarrollo del sistema nervioso y es indispensable para la médula ósea, para la síntesis de los glóbulos rojos y el correcto funcionamiento de todo el tracto gastrointestinal. La última clase de compuestos heterocíclicos que vamos a estudiar son los alcaloides. Los alcaloides son compuestos de origen típicamente vegetal y lo que se conocen como verdaderos alcaloides son siempre nitrogenados porque derivan de aminoácidos, ya que presentan un átomo de nitrógeno heterocíclico y que tienen naturaleza básica. La característica principal que tienen los alcaloides es que tienen estructuras muy diversas y sus nombres van a derivar generalmente de la planta de la cual se los extrajo. Estos compuestos tienen diferentes propiedades biológicas, por lo que muchos de ellos se utilizan como fármacos. Por ejemplo, la codeína, que es un alcaloide que está presente en el opio, es derivado de la morfina, por eso se le llama opiáceo. Es la metilmorfina, porque tiene este oxidrilo metilado. Este alcaloide se lo utiliza como fines médicos por su capacidad sedante, se lo utiliza como anestésico. La ergotamina, que deriva del ácido lisérgico, aquí en esta molécula, en la estructura marcada de azul, es el ácido lisérgico, es un alcaloide, son alcaloides que derivan del indol, porque tienen un grupo heterociclo indol. Esta es producida por un hongo que se encuentra parasitando cereales y es conocido como el cornezuelo del centeno. A este derivado, ergotamina, se lo utiliza para tratar la migraña. Otros alcaloides, por ejemplo la papaverina, que es derivado del opio también. Este deriva, como ya vimos, de la isoquinolina y al ser relajante de músculo liso se lo utiliza como antiespasmódico. La atropina también es un fármaco que es extraído de la Antropa belladona, que lo que hace es incrementar los latidos del corazón. Este alcaloide deriva del tropano, tiene anillos fusionados, ¿sí?, con un nitrógeno
Aquí todo este anillo fusionado es el núcleo de tropano.